A través de Polémica Guanajuato, Agencia Estatal de Noticias, un placer saludarles de nueva cuenta en esta plataforma digital de manera estatal. Me encuentro el día de hoy con el médico José Gerardo Morales Moncada, quien es secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato. Médico, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Igualmente, Adolfo, un verdadero gusto estar aquí contigo en esta plataforma para podernos comunicar con toda tu audiencia. Y bueno, pues sumamente interesante esta secretaría con gran actividad y la cobertura que manejamos nosotros, que cubrimos los 46 municipios del estado, sumamente ardua la labor que desarrolla, al final pues, es su trabajo. Y antes que todo, secretario, una pregunta que quiero hacerle pues obligada, ¿no? El tema de la pandemia, estamos en el año 2020, a finales de este 2020, en lo personal y en lo profesional, ¿cómo le ha ido con esta pandemia, en los encierros que deban de ser, etcétera? Bueno, en lo personal la vivimos, nos tocó ya ser asintomáticos afortunadamente y bueno, aquí lo importante es seguirnos cuidando. Esta pandemia ha causado un cambio en nuestro comportamiento social, en la convivencia de las mismas familias. Hoy vemos a madres que sufren, ¿no? Y padres que sufren mucho por el tema de la educación a distancia y que de alguna manera otra el compromiso de las y los guanajuatenses es que nuestros niños sigan en las escuelas, nuestros jóvenes sigan estudiando y que este tiempo que hoy estamos viviendo lo vemos como una oportunidad de una mejor convivencia familiar. En lo profesional, en el trabajo diario, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano desde el mes de octubre del año pasado empezó un proceso de planeación de todo lo que sería la infraestructura y los programas de la Secretaría. Eso nos permitió que de manera muy oportuna, con el mensaje del señor gobernador e instrucción del señor gobernador, de que los programas sociales también apoyaran la reactivación económica, se pudo hacer realidad, porque pudimos arrancar de manera muy oportuna y hoy lo podemos decir abiertamente, 1,106 obras a lo largo y ancho de todo el estado se están realizando, algunas ya se concluyeron, otras están en proceso, faltan muy poquitas por contratar y que esos más de 2,046 millones de pesos pues están llegando con satisfactores para los temas sociales, para cubrir aquellas carencias como temas de drenaje, agua, electrificaciones, espacios públicos, pero también están generando riqueza y recursos para la gente que trabaja y que vive de la construcción, recordando que la construcción es la principal cadena detonadora económica y que de ella depende más de 30 cadenas. Entonces, hoy este trabajo transversal que estamos realizando en el gobierno del estado, desde también la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, por eso hemos podido amortiguar un poquito el tema de la pandemia en los temas económicos. Sí, porque el asunto de la planeación que tienen, y más en una secretaría o más como un gobierno para dar resultados a la población, debió haber sido antes de arrancar, obviamente, el 2020. No se sabía en lo absoluto prácticamente que hubiera esta pandemia o que nos fuera a azotar tanto en el continente americano y a nivel mundial. Se tuvo que hacer una reingeniería ya iniciando el proceso, secretario. Mira, el proceso de planeación lo tenemos muy amarrado. Hoy estamos un poquito tarde por la misma situación, pero vamos a estar arrancando posiblemente la próxima semana el proceso de planeación para el siguiente año, para este 2021 que tenemos encima. Sí tuvimos que hacer algunos ajustes derivados del problema de la pandemia, recordando que el tema económico ya venía. O sea, el último trimestre del año pasado ya había problemas económicos en todo el país y el Estado, a ser un Estado tan pujante y con tanta actividad y atracción de inversiones, pues lo íbamos a sufrir plena y totalmente. De ahí empezó el señor gobernador a trabajar con todo su equipo. Recordamos que inició con los mensajes de que se iba a pedir una deuda de más de 5,000 millones de pesos, que era para infraestructura básica y infraestructura de gran calado. Hoy podemos decir que buena parte de esos recursos ya están ejecutados. Hoy podemos ver esas 1,106 obras, una buena parte viene de ese recurso y que en los 46 municipios están esos satisfactores. Pero no se quedó ahí. Con el tema de reactivación económica, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano nos tocó un programa muy interesante que se llama el de Trabajemos Juntos y lo ajustamos al programa como empleo temporal para la reactivación económica. ¿Qué hicimos con ese programa? Con los 46 municipios llegamos a un acuerdo de operarlo de manera conjunta. La Secretaría y Gobierno del Estado daba el apoyo para los jornales con 3,700 pesos mensuales para nuestra gente que quiso entrar en estos jornales y apoyamos la sanitización de espacios públicos, limpieza, etcétera, etcétera. Y en ese programa participaron cerca de 12,000
personas, que fueron familias que de alguna manera u otra pudieron comprar su canasta alimentaria en el inicio de la pandemia, que fue cuando más se sintió en ese arranque, porque empezaron a dejar de trabajar meseros, empezaron a dejar de trabajar los hoteles, los guías turistas de Guanajuato, taxistas, etcétera, y esa fue la población a la cual atendimos con ese programa. Luego vino un segundo programa que estamos coordinando con la Secretaría de Desarrollo Económico, que se llama Vales Grandeza. Ese programa de Vales Grandeza está ejecutando 110 millones de pesos, que va dirigido a aquellos que están en esta misma situación, que han perdido su ingreso, que tuvieron que cerrar algunos negocios y que ahí estamos trabajando. Y lo más importante de este programa es que estamos generando una economía circular, es decir, en cada municipio, en cada cabecera municipal hay una tiendita, hay una barrotera, hay una carnicería, hay una farmacia que está participando en el programa, y ahí puede ir nuestra gente a cambiar sus vales. Estos proveedores del programa van a nuestras farmacias ISEC y de forma inmediata cambian esos vales por sus recursos fluidos para que siga esta economía circulando y también lleguen los satisfactores de la alimentación a nuestra gente. Entonces son dos grandes programas que se ajustaron al tema de la pandemia, más los temas de la infraestructura básica que estamos trabajando. Pues la Secretaría de Desarrollo Social, desde lo social estamos empujando también la parte económica para que el impacto de la pandemia y de lo que ya traíamos como problema económico sea lo menos severo en nuestro estado. En este caso del empleo temporal, los vales Grandeza, que son sumamente importantes, que los ha tomado la población, ¿cómo le están haciendo? ¿A dónde acude la población, secretario? Tenemos nuestras oficinas y nuestro personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los 46 municipios. Pueden acudir incluso a nuestros centros de impulso social, que tenemos 55 en todo el estado, en 35 municipios. Pero en todos los municipios tenemos personal que está monitoreando, están revisando que sea la población objetivo a la cual estamos llegando, que estén en estos supuestos de que hayan perdido su ingreso o su empleo, para poderlos apoyar, porque caen en una condición de vulnerabilidad. Entonces, al llegar con el tema alimentario, pues podemos por lo menos amortiguar un poquito. Hemos hecho algunos estudios dentro de la Secretaría donde la pérdida de la economía más o menos está alrededor de 400 pesos, y por eso el monto de Vales Grandeza, para que con eso compensemos un poquito esta pérdida que está teniendo nuestra gente en Guanajuato, y que de la mano, unidos, como lo mencionó el señor gobernador, poder salir lo más rápido posible de este problema. El gobernador, junto con todas sus dependencias, analizan mucho las necesidades de la población, indudable. El noreste es algo que está realmente muy vulnerable generalmente. ¿Han trabajado mucho más también en los 8 municipios del noreste, secretario? Sí, de la mano trabajamos con los 8 municipios, trabajamos muy de cerca, porque en estos procesos de planeación se determinan o se utilizan diferentes factores. Entre ellos es, territorio, son las zonas de atención prioritaria donde el gobierno federal dicta algunas. El gobierno del estado dictamos nuestras zonas de impulso social, que para el caso del noreste son los municipios completitos, ahí no son comunidades como en el caso de Celaya, que son 34 comunidades, o el caso de Dolores Hidalgo, que son 20, pero el noreste es completo. Entonces ahí podemos invertir más de 20 dependencias con 106 programas este año para que los satisfactores lleguen a las familias de esa zona, reconociendo que es una forma de cómo explica la estadística, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Santa Catarina, que es el municipio que menos población pobre tiene, pero en porcentaje es el que más alto está, ¿no? Lado contrario, León es el que más pobres tiene, pero en porcentaje es el que menos tiene. Entonces, por eso se utilizan estos factores de planeación, para poder decir, bueno, vamos a aterrizar los recursos para agua, drenaje, electrificaciones, espacios públicos, pero de una manera muy focalizada en la población que realmente lo requiera, aquella población que menos puede, menos tiene, menos sabe, ahí llegar. Y por eso las zonas de impulso social, que hoy son 434, que son las zonas de alta y muy alta marginación, se diseñaron desde el gobierno del estado para que estas 106 zonas, estos 106 programas lleguen a esas zonas, con temas de la mujer, con temas de discapacidad, con temas alimentarios, con temas de salud, incluso hasta con actas de nacimiento. Desafortunadamente por la pandemia este año no pudimos implementar nuestras caravanas, pero un niño que no tenga un acta de nacimiento, pues difícilmente va a poder entrar a una escuela. Y con las zonas impulso llevábamos este tipo de servicios para que nuestros niños tuvieran su acta de nacimiento y puedan ser inscritos en las escuelas. Por eso están diseñadas para poder llegar ahí donde hoy de verdad lo hemos evaluado y el impacto es muy positivo.
te podría decir que 6 años antes de la Estrategia Impulso Social del 2010 al 2016, el avance en estas zonas en el tema de infraestructura básica era de 1 punto porcentual más o menos la disminución que había en el rezago que se tenía en infraestructura básica. Con la Estrategia Impulso Social nos lo evaluó la Universidad Iberoamericana y andamos ya arriba de 4 puntos en menos de 3 años. Entonces el impacto y el focalizar el recurso en el territorio y con la población que se requiere, y identificadas perfectamente las carencias, porque cuando arrancamos la Estrategia Impulso Social las recorrimos todas las zonas, se sacaron más de 7,000 fotografías de las necesidades de infraestructura, se definieron 3,000 y tantas obras que nos dieron un primer acercamiento de un monto de 5,000 millones de pesos. Y que hoy podemos decir que ese monto ha sido rebasado con mucho, que las zonas sí se están transformando, pero sobre todo con la participación ciudadana. Traemos hoy cerca de 4,000 personas, el 70% son mujeres, que están planeando desde abajo, es decir, qué obras más necesitamos, y otras que ya empezaron a rebasar el tema de infraestructura, que están enfocadas al tema de las familias, al tema de las personas, como lo que estamos comentando, de discapacidades, atención a la violencia, etcétera, etcétera. Y ahí está toda la batería de los programas para bajar juntos y trabajar de la mano con la ciudadanía. Secretario, el dinero no alcanza, o sea, es muy complicado. Estamos viendo, por ejemplo, caso concreto, municipios con comunidades como Pénjamo, con más de 700 comunidades, todas con necesidades. Sí. San Luis de la Paz con más de 600, que es el segundo. Sí. Victoria, que la comunidad una de las más lejanas, a 4 horas. Ahí tiene que andar uno a caballo a ver cómo llega uno, pero hay que llegar. ¿Cómo hacerle para poder tener una planeación, tejer muy fino todo este proceso difícil? Sí, es muy difícil. Es una sinergia, es una labor de trabajar conjuntamente. La Estrategia de Impulso Social eso tiene. Todos necesitan, secretario. Todos. Unos más, otros menos. Sí, por supuesto. Unos más, unos otros menos. Pero mira, quisiera comentarte que a nivel nacional, el año pasado hay una organización que se llama GESOC, una asociación civil, que evalúa diferentes temas. Entre ellos tiene un indicador que se llama IDEX, que es el que evalúa la capacidad que tienen los gobiernos estatales para poder generar programas sociales. Tiene 4 variables este indicador, entre ellos es la programación, presupuestación de los programas sociales. El segundo tiene que ver con la capacidad de gestión, si tenemos reglas de operación claras, si todos los programas también definidos, que si tenemos población objetivo, que si tenemos territorio definido, que si tenemos una meta bien definida, etcétera, etcétera. La otra variable tiene que ver con el monitoreo y evaluación de los programas sociales, donde Guanajuato, pues bueno, ha puesto ejemplos de cómo evaluamos nuestros programas. Nosotros cada año estamos evaluando programas sociales. Y el otro punto que maneja es la participación ciudadana, en 2 grandes vertientes. Una es en el control y seguimiento de las obras y de las acciones que implementa el gobierno del Estado, y la otra es desde el proceso de planeación para de abajo hacia arriba hacer este proceso. Guanajuato quedó en primer lugar el año pasado. Okay. Pues, veníamos la primera vez que salió esa evaluación en 6º lugar, segundo año 4º lugar, el siguiente año 4º lugar, el siguiente año 3er lugar, y el año pasado fuimos primer lugar ya. ¿Por qué? Porque la Estrategia Impulso Social es esta gran plataforma que te permite ver todo el bosque desde todas las vistas, y hacemos una gran sinergia con los gobiernos municipales. Ahí tenemos que hacer un gran acuerdo, porque los gobiernos municipales pues también tienen recursos del ramo 33, Fondo 1, que pueden ser utilizados, y de esa manera los gobiernos municipales también pueden incrementar sus recursos desde el gobierno del Estado para poder llegar a estos territorios. En días pasados anduve allá por Victoria inaugurando un camino, que es una inversión grandísima, y son poblaciones retiradas, pero somos seres humanos, somos mexicanos, guanajuatenses, y tenemos que ver cómo podemos salir todos juntos. Sí, al final de cuentas se gobierna para todos, ¿no? Así es, para todos, sin distinciones. Estaba viendo, por ejemplo, el tema de las obras en diferentes regiones, pinta de fachadas, algo que es sumamente necesario también. Claro. Porque la gente se siente mejor, o sea, desde sus viviendas. Vemos municipios, caso Dolores Hidalgo, caso San Miguel de Allende, Guanajuato capital, que tienen una afluencia importante, no ahora lamentablemente por el tema de la pandemia, que tienen que controlar mucho los municipios, los alcaldes, y obviamente en coordinación con gobierno del Estado, pero municipios que al final de cuentas la población, al tener su fachada bien pintada, pues se siente todavía con más orgullo, más seguro para poder recibir ya en cuanto se pueda. ¿No? ¿Qué inversión se ha hecho ahí? ¿Cómo han trabajado? Un gran programa, es un gran programa donde se une el gobierno del Estado, se unen los gobiernos municipales,
y se hace una convocatoria a algunas organizaciones para que participen. Ha estado trabajando con nosotros una fundación donde el costo es mucho más barato que si estuviéramos en lo comercial. Que este año se invirtieron, si no mal recuerdo, 27 millones de pesos del Estado y la concurrencia de los gobiernos municipales peso a peso. ¿Qué sucede con este programa? A partir de esta administración, en la administración pasada lo que hacíamos era le entregábamos la pintura a los beneficiarios y cuando lo evaluamos el programa, pues resultaba que en lugar de generar cohesión social, generamos todo lo contrario, porque pues se nos peleaban, que a quién le entregaste la brocha, que al pariente, que al compadre, que a quién le entregaste la charola y que sí, me faltó pintura, y etcétera, etcétera. O no pintaban la fachada, se pintaban los interiores. Entonces, pues son colores para exteriores, para que generen esto que comentas, ¿no? Sí, esta visión diferente de alegría, de estar orgullosos de su casa, ¿no? De por sí municipios hermosos que la verdad llaman mucho la atención, caso San Miguel, Dolores, Guanajuato capital, altamente turísticos, y que viene de derrama económica y es sí, darle la vuelta a todo esto. Fíjate, ha sucedido una cosa muy interesante con este programa. Entonces, en esta administración lo que hicimos fue cambiar la metodología de trabajo. Lo que hicimos fue, bueno, hoy gobiernos municipales hagan un ejercicio con sus ciudadanos de escoger qué zona vamos a pintar. Okay. Sí, aquí vamos, ustedes hagan el proyecto de las medidas y de lo que se va a pintar, se hace la propuesta y la convenimos con los gobiernos municipales. ¿Qué ha sucedido? Mira, el caso de San Miguel de Allende, que es un ejemplo a seguir, el polígono que es reconocido como Patrimonio de la Humanidad, pues tiene unos colores base, unos terracotas que son muy bonitos. Pero era muy notorio lo que era el polígono con lo que seguía de San Miguel de Allende. Te salías del polígono y empezabas a ver otras cosas. Hoy, con Luis Alberto Villarreal, el alcalde, ¿qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo. Él hizo un trabajo muy interesante con la ciudadanía. Hizo una recuperación de fachadas. Las gentes ponen el material, el mortero y la arena. El gobierno municipal pone la mano de obra, reparan las fachadas y detrás de eso va la pintura. Okay. Y la pintura con un proceso de inclusión con los mismos colores de que está el polígono del patrimonio. Soy San Miguel de Allende, tú ves el polígono del patrimonio y ves cómo se piensa extender. Entonces es un proceso de inclusión a nuestra sociedad. O en el caso de Coroneo, que es un municipio precioso, que tú ves, lo vas a ver hoy, y ves esa unidad de la característica de ese municipio, que es una convivencia familiar. Entonces lograron ponerse de acuerdo y prácticamente todo lo que es el pueblo está pintado en un color. Una chulada. Trae dos colores, uno que es el malvavisco, que es la parte de arriba, y el guardapolvo es un rojo óxido que se le llama pozole. Y después, con la pandemia, cuando empezamos ya en el programa de empleo temporal con ellos, pintaron todas las puertas de color chocolate. Okay. Entonces hoy ves un pueblo hermoso, la gente comprometidísima con su pueblo, lo ves limpio y la gente participando y contenta. Ese es el impacto real de ese programa. No es la fachada, es cómo salimos de la apatía, volvemos a participar, y nos lo comentaron varias veces en el caso de Irapuato, en el fraccionamiento de Las Flores. De verdad es que estamos saliendo de nuevo. Vemos nuestras casas y nuestros edificios nuevamente con alegría. Se nos está renovando el espíritu. Entonces, eso es lo que está detrás de este programa. El caso de Guanajuato fue muy interesante porque hace 3 años la Secretaría de Turismo Federal hizo un proyecto de una evaluación de las ciudades con mayor colorido. Y no te lo imaginabas, Guanajuato ganó. Okay. Guanajuato ganó con este trabajo. Con este trabajo, en Guanajuato sí está el polígono del patrimonio y todo alrededor tiene estos colores muy alegres. Entonces tú ves así como un mosaico en todos lados, y hemos seguido trabajando con ellos. El primer año hicimos 5,000 fachadas, el siguiente año 3,000, y ahorita ahí vamos empujando. Entonces vamos avanzando muy interesantemente con este programa, tenemos 7 años de inversión en este programa, y creo que sí le hemos cambiado mucho el rostro a todas nuestras ciudades, a nuestras localidades y a nuestro querido Guanajuato. Sí, digo, un estado con una de las entidades federativas más grandes, más pobladas, ¿no?, de la República Mexicana,
si no mal recuerdo es la sexta entidad federativa hoy en día, con una cantidad muy fuerte, más de 6 millones de habitantes. Creo que un trabajo muy importante el cual se desarrolla en esta área, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. El programa Impulso Social 2.0, secretario, hay muchas acciones, la que ya dentro de toda la plática hemos realizado, el fortalecimiento del tejido social que es necesario para un gran desarrollo también, por supuesto, de la población. Eso encierra trabajar también indirectamente en favor de la delincuencia, en favor de la no delincuencia y muchas cosas más, secretario. No, así es. De hecho, lo platicábamos hace un momento, la recuperación del tejido social. Cuando hicimos el primer diagnóstico de impulso social, hicimos este diagnóstico del tejido social. Sí, claro. Entonces, lo primero que nos daba es que la población no confía en sus líderes. Nuestros líderes, a través de los años, pues, se han convertido en gestores, no en los líderes que provoquen el cambio en su localidad, en su comunidad. Segundo gran dato que nos daba es que no estaban confiando en sus autoridades. Entonces, ahí ya tienes dos factores por los cuales los comportamientos antisociales se te pueden presentar. Traes un descontento social con tu entorno, con tus gente que vive cerca de ti y con tus gobiernos. Entonces, cuando nace estrategia de impulso social, lo principal es la participación ciudadana, en donde en cada polígono, en cada zona de impulso social, tenemos un comité que trabajan todos los días en los temas de priorización, de hacer su diagnóstico, de fortalecer su identidad. Por ejemplo, me recuerdo en el caso de Dolores Hidalgo, en la colonia Lindavista, que es uno de los polígonos más grandes de Dolores Hidalgo y con mayor pobladores, y lo que los identifica ahí es una gran cantidad de talleres de cerámica, y no la habían identificado, ellos lo veían como una manera de vivir, de obtener sus satisfactores, de tener los recursos para sus satisfactores. En el momento en que hicimos el proceso de diagnóstico con ellos, identificaron que era eso lo que los identificaba en esa colonia, la producción de cerámica de Talavera, y después se organizó el Día de la Talavera de la Lindavista, donde participaron un sinnúmero de talleres. Fue una feria importante, interesante, donde tuvo una gran población. Toda la identidad se nos fortalece. Y así en otra localidad del mismo Dolores Hidalgo se hizo el Día del Mole, por ejemplo. Dolores Hidalgo, junto con San Luis de la Paz y San Felipe, tiene una gran tradición de la producción de chiles, de chile seco, de chile poblano. Entonces, ellos identificaron que en esa comunidad lo que los unía era la producción de mole. Entonces hicimos el Día del Mole con ellos. Desafortunadamente hoy hemos detenido un poquito ese tipo de eventos por la pandemia, pero esto está fortaleciendo la identidad y empezamos a recuperar ese tejido social, que no es más que ver esos problemas que nos unen y ver cómo salimos juntos, para caminar hacia la cohesión social, donde ya nos tengamos la confianza entre nosotros, que fue lo que nos dijo el diagnóstico, no hay confianza entre nosotros, y de esta manera, a través de la recuperación del tejido social, empezar a caminar hacia la cohesión social, donde nos tengamos confianza entre nosotros, podamos pedirnos prestado y pagarnos, que eso es muy interesante. Hoy yo no sé si hay alguien muy arriesgado que deje un hijo o una hija con algún vecino que no sabes quién es. Entonces, este es el gran trabajo que se está realizando. Ese es el camino que llevamos, cómo recuperamos esa confianza entre los gobiernos y los ciudadanos para poder recuperar y poder dejar atrás en la historia esos comportamientos antisociales que hoy tenemos, que son resultado pues de muchas historias, ¿no? Pero hoy el trabajo hacia adelante es lo que nos tiene que seguir inspirando para poder darle la calidad de vida que merecemos todos los mexicanos y sobre todo los guanajuatenses. ¿Qué inversión en lo general, médico, se logró implementar o se logró inyectar en este 2020 en su secretaría? Mira, de pura infraestructura con los gobiernos municipales traemos 2.046 millones de pesos. En tema de vivienda tenemos más de 100 millones de pesos, pintura fueron cerca de 40 millones, estamos hablando cerca de 2.300, 2.400 millones de pesos entre todos los programas. Estamos en el proceso ya de cerrar, algunos se nos dificultaron, como el tema de espacios públicos que estamos saliendo al final, pero prácticamente estaremos saliendo con una cantidad muy interesante de recursos aplicados prácticamente durante todo el año. ¿Cuánto se pretende invertir en este 2021? Hay una propuesta que ha hecho el señor gobernador al Congreso del Estado, esperemos a que nos lo autoricen
para que podamos seguir trabajando de la mano con los 46 municipios y junto con las demás dependencias. Hoy los recortes del gobierno federal que nos están pegando durísimo, vamos a tener que ser mucho más creativos, mucho más eficientes y mucho más eficaces. Y ahí creo que la estrategia Impulso Social ha hecho esta labor de podernos habilitar en ese trabajo transversal, que este próximo año va a tener que ser mucho más consolidada, pero con mucha satisfacción. Hace unos días nos entregaron una evaluación de la estrategia Impulso Social y nos decían que Guanajuato tiene un tesoro en la mano, que es esta estrategia Impulso Social, y lo decían no nada más hacia afuera, hacia la ciudadanía, donde hay un impacto ciudadano, donde están participando, sino al mismo interior del mismo gobierno del Estado, porque están compartiendo las problemáticas, los objetivos, los equipos se empiezan a conocer, conocen los territorios, están teniendo empatía con la población, y eso hace que Guanajuato sea diferente, porque dentro del mismo gobierno del Estado estamos haciendo este ejercicio de integración y de coordinación que hoy es una realidad, y no lo dije yo, lo acaba de decir una evaluación que acabamos de recibir. Sí, la verdad, le iba a preguntar hace un rato acerca de esos recortes que ha habido de manera federal del gobierno de la República. Impacta indudablemente a varios estados, ha sido más violento con el estado de Guanajuato, eso hay que decirlo, hay que resaltarlo. No los detuvo en lo absoluto, secretario. No, al contrario, creo que Guanajuato, encabezado por el señor gobernador, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y por las administraciones anteriores, Guanajuato, quiero comentarlo de esta manera, en México, nuestros estados, solamente hay 2 estados que tienen procesos de planeación más allá de un periodo gubernamental, que incluso ni siquiera empatan. Por ejemplo, Guanajuato trae un proceso de planeación de cada 5 años, hoy tenemos el 2040. Y que eso le ha dado rumbo a nuestro estado. El otro que lo tiene es Durango. Durango tiene mucho menos tiempo con este proceso de planeación. Y eso ha hecho que Guanajuato, bueno, aparte del crecimiento económico que ha sido muy interesante, ya lo platica muy bien el señor gobernador, ese brinco en las exportaciones, pues no es más que resultado de todo este proceso de acompañamiento, ciudadanía, gobierno con rumbo y con visión hacia dónde vamos. Eso ha permitido que las finanzas del Estado, como lo platica el señor gobernador y nuestro secretario de Finanzas, el doctor Héctor Salgado, han sido muy sanas. Y eso hace que el Estado de Guanajuato tenga capacidad de endeudamiento. Por eso nuestro señor gobernador, desde el año pasado, cuando veía el problema económico a nivel nacional, porque no fue derivado de la pandemia, ya veníamos con problemas económicos, él solicitó una deuda de 5,000 millones de pesos, pasadito los 5,000 millones de pesos. Esa deuda hoy tú lo puedes ver en infraestructura por todos lados, el puente San Miguel de Allende y otras, ¿no? Y nosotros traemos en ese tema más de 1,000 millones de pesos. Entonces, al final del día, el Estado no se detiene porque todo este manejo responsable y transparente, pues ayuda a que tengamos un buen gobierno y que podamos seguir juntos, unidos, junto con la sociedad, que es lo más importante, la participación ciudadana, porque en esa planeación no ha sido del gobierno, es una planeación ciudadana acompañada con sus gobiernos, y eso es lo que nos está dando rumbo. Muy bien, secretario, pues muchas cosas que platicar, que tocar en cada una de las diferentes pláticas y charlas, una secretaría sumamente importante por tanta labor y tanto que hacer, siempre existen las necesidades como habíamos mencionado, y ojalá que tengamos en otro momento más espacio para poder platicar con usted. Con todo gusto, para mí es un verdadero placer poder estar acompañándote en este medio de comunicación. Creo que una sociedad informada tendrá mejores decisiones y que de ahí para adelante el gobierno del Estado seguirá trabajando de la mano con la ciudadanía, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con estos polígonos que comentábamos, con estas 4,000 personas, nuestros centros de impulso social, que hoy son 55 y que tienen algún promedio de 100,000 personas al año, que son familias que ven una oportunidad de cambio de calidad de vida, seguirá de frente, de pie, como lo es Guanajuato, construyendo la grandeza de México. Le agradezco mucho, médico. Gracias, Adolfo, y a sus órdenes. Ahí están las palabras del médico José Gerardo Morales Moncada, quien es secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato para Polémica Guanajuato, Agencia Estatal de Noticias. Muchas gracias, que la pasen bien.